Ok, como toda estructura o como todo elemento estructural se tiene que llevar o que se somete a un proceso constructivo, se tiene que llevar un orden, una serie de pasos para su correcta ejecución. A eso es a lo que le llamamos proceso constructivo. Para esa exposición vamos a tocar tres, que serían las columnas, las losas y las vigas. Mi equipo está conformado por Carlos, Brian, Enrique y su servidor, Braulio. Como primer elemento que vamos a tocar y vamos a explicar van a ser las columnas. Entonces, proseguimos, porfa. Para este apartado, yo voy a explicar el proceso constructivo de 6 tipos de columnas, que serían las columnas cuadradas, las columnas rectangulares, las columnas circulares, las columnas en L, las columnas en T y las columnas en cruz, mayor conocidas también como columnas en sección. Pasamos a la otra. Ok, columnas cuadradas, esas creo yo que son las más comunes y las más utilizadas. Nos dice que las columnas cuadradas es un tipo de columna que es completamente rígida y se puede distinguir con facilidad, ya que es más alta que ancha, además permite soportar la estructura horizontal de un edificio. Son las más comunes como tal, como bien se dice. ¿Cuál sería su proceso constructivo? Para una columna ya tenemos que tener ensamblada ya nuestra zapata como tal. Después de tener nuestra zapata, proseguimos a colocar nuestras varillas verticales. Después de nuestras varillas verticales, obviamente, mencionar que para eso debió de someterse ya un diseño, ya se tiene un diseño como tal, para pues ver lo que ya conocemos, tipo de varilla, cuántas varillas, separación y demás. Bueno, se colocan nuestras varillas verticales, proseguimos con nuestros estribos y proseguimos después con nuestro cimbrado. Para esto podemos ocupar cimbrados de madera, podemos ocupar cimbrados metálicos. Me mencionar solamente que si usamos cimbrados metálicos como soporte para poder apretar bien, digamos, nuestra estructura, vamos a utilizar gatos metálicos. Si en dado caso nuestra viga llega a ser metálica, llega a ser de madera, perdón, vamos a utilizar lo que conocemos como puntales. Después de nuestro cimbrado proseguimos ya a hacer nuestro vaciado de concreto, y después de nuestro vaciado de concreto ya proseguimos a hacer nuestro vibrado. Vamos a aclarar de una vez y a establecer que para este punto, en general, para todas las columnas, vamos a usar un vibrado normal. Sin embargo, si no se ocupa un vibrado y se opta por un embarillado, vamos a decir que nuestro embarillado va a tener que ser como que energético, un poquillo más movido para simular nuestro vibrado como tal. Después de nuestro vibrado, proseguimos después al secado y después al desimbrado, y ya después de nuestro desimbrado hacemos nuestro curado de concreto para que alcance su resistencia, y ya después de nuestro curado de concreto ya vamos a poder gozar de nuestra columna como tal. La segunda son nuestras columnas rectangulares. Nuestras columnas rectangulares, pues como su nombre lo indica, llega a ser una sección más grande que la otra. Desempeñan en forma útil para fungir como amarre de paredes. De esta manera transmitirán y distribuirán todos los esfuerzos de carga hasta los cimientos. Vamos a decir que para los tipos de columnas que voy a estar hablando, su proceso constructivo llega a ser el mismo. Ya tenemos como tal nuestra zapata, proseguimos a poder colocar nuestras varillas verticales, se hace después nuestra colocación de estribos, cimbramos, vaciamos de concreto, vibramos, o en dado caso se hace nuestro embarillado, y después de nuestro embarillado ya proseguimos a poder dejar secar, secamos, desimbramos o desmoldamos, curamos, dejamos que nuestro concreto agarre su mayor resistencia, y ya después de eso ya podemos pues gozar y poder ver nuestra columna como tal. La siguiente, por favor. Ok, columnas en T. Las columnas anteriores que pudimos ver, las cuadradas y las rectangulares, llegan a ser más comunes. Sin embargo, las próximas columnas que voy a presentar llegan a ser un poquillo no raras, porque no como tal, pero sí con otro tipo de estructuración. Nuestra columna en T, ese tipo de columnas, se ancla de la parte más profunda de los cimientos de la construcción
por lo que cumplen una función de soporte estructural, de soporte. Vamos a establecer desde ese punto que en lo que es nuestra columna en T, nuestra columna en sección o en cruz y nuestra columna en L, su forma llega a cambiar para tener una mayor superficie de contacto con respecto a las vigas. Entonces esa más o menos es su diferencia. Es el mismo proceso constructivo, varillas verticales, estribos. En su cimbrado llega a ser un poquito más diferente porque vamos a utilizar tablero, ya sea de madera o metálicos. Si es metálicos ya existen moldes como tal. Si es madera vamos a utilizar tableros en cada parte o en cada cara de la columna. Después de eso vaciamos concreto, vibramos o amarillamos, dejamos secar, desmoldamos, curamos y ya tenemos nuestra columna. La otra, nuestra columna en L, perdón, es una más de las que yo les mencionaba. Al igual que las columnas en T, las columnas en L se colocan de manera profunda en los cimientos, por ello también desempeñan la función de un soporte estructural. Nuevamente, no cambia el proceso constructivo, ya se tiene que tener nuestra zapata, varillas verticales, igual nuestro cimbrado va a ser por cada cara de la columna. Viene nuestro vaciado de concreto, viene nuestro vibrado, viene nuestro amarillado en dado caso, y ya después llega nuestro desmoldado, secado, desmoldado, curado, y ya tenemos como tal la columna. Nuestra columna en cruz es otra más de las que veníamos hablando. Se llega a tener mayor superficie de contacto. Buscan mejorar la resistencia a la flexión de los perfiles de acero, agregando refuerzos en más direcciones. El proceso constructivo es el mismo que las anteriores, para ya no poder estarnos retrasando. Entonces, pues sería más o menos eso. La siguiente, porfa. Y nuestra columna circular, eso es prácticamente viene siendo lo mismo. Ya tenemos nuestra ¿cómo se llama? Nuestra zapata. Para este tipo de columnas, poder decir que no es como tal una columna de carga, llega a ser más para fines arquitectónicos. Estos moldes ya los venden hechos como tal, ya vienen como prefabricados, nada más para ensamblar, o en dado caso pues llegan a ser hasta de cartón o metálicos. Ya solamente sería pues colocarlo en nuestra zapata, colocar pues las varillas, bien el vaciado, bien el vibrado, bien el secado, el desmoldado, el curado, y pues obviamente hasta ahí quedaría esa parte. Seguimos con las columnas aisladas. Estas prácticamente vienen siendo el mismo proceso constructivo que las anteriores columnas. Tiene su sistema de armado de acero, tiene su cimbrado y pues el vaciado de concreto. El vaciado de concreto se va a utilizar un vibrado con máquina, se puede decir, manualmente. Se va a utilizar una velocidad normal, no tan fuerte, se podría decir. ¿Para qué? Para que no se vaya a segregar todo el material, pues el concreto. Pues como su nombre lo dice, prácticamente columnas aisladas, están aisladas de nuestro muro. Siguiente. La columna adosada. Esta es prácticamente igual que el proceso constructivo que el anterior, nada más que con la excepción de que estas tienen como que la apariencia de estar unidas al muro, a nuestro muro, pero no están unidas, solamente están hechas con un material, con un cimbrado específicamente para este tipo de columnas. Pues se utiliza mucho para diseños arquitectónicos, con el fin de darle una apariencia más estética. Otro punto a resaltar es de que está junto con la columna normal, y de ahí va la columna adosada. Es como un plus, pues, para que se mire mejor. Siguiente. Las columnas embebidas. Estas prácticamente son las que están abajo de un arco
su proceso constructivo es otra vez lo mismo que las anteriores. Tiene su cimbrado específicamente para estas. ¿Por qué? Porque al momento de construir estas columnas están unidas a nuestro muro. Entonces, nuestro cimbrado está prácticamente unido a nuestro muro para que estas suban y al final haga el arco. Siguiente. Sale, nuestra losa, empezamos con nuestras losas. Pues como muchos sabemos, las losas no específicamente tienen que ser las finales, sino también están las entrepisos y así. En esta está la losa de gofre, también conocida como losa de galleta. ¿Esto por qué se le dice? Porque el proceso constructivo que tiene para su cimbra es un molde, como podemos ver acá arriba, un molde que no literalmente está, el molde está así, no se le pone encima el concreto, se pone al revés. Como ven acá abajo, estas están colocadas de la boca, o sea el espacio queda por debajo y solamente se levanta. En este tipo de losas se utiliza más que nada en casas habitaciones, en estructuras que no tengan que soportar mucho peso. Es como lo dice, son muros de galleta, pues son frágiles, pero sin llegar a ser demasiado frágiles para que tengan un corte. La losa plana es prácticamente la más usual de todas. ¿Por qué digo esto, que es la más usual? Porque en esta logramos tener una losa completamente plana, teniendo la cimbra, como todos sabemos, la cimbra va primero la cimbra, teniendo los pilotes. Bueno, como sabemos, pues la losa, esta tiene un cimbrado que constituye con los polines, las tablas, coloquialmente conocidas como tablas. ¿Para qué? Para luego poder hacer el armado de acero. Este acero no es como los demás, que hay un tipo de acero para losas que se utiliza como tipos escalones, se podría decir. En no, como su nombre nos dice, es una losa completamente plana. Entonces, ¿qué nos quiere decir? El armado de acero es completamente plano. Después de esto se utiliza, casi siempre se utiliza el vaciado manual, con chalanes y todo, con la revolvedora. Pero también en estructuras que son para más carga, o no para más carga, sino para más que se necesita con más tiempo, con menos tiempo, perdón, se utiliza la máquina, que es un tipo de vaciado que también es conocida como la trompa de elefante. Se vacía el concreto encima ya de nuestro armado de acero previamente armado y pues se utiliza una vibradora, al igual que como lo habíamos comentado antes con lo de las columnas, se va a utilizar un vibrado normal. ¿Para qué? Para que nuestro concreto no se vaya a segregar de nuestro material de agregado grueso. Y pues nada, esto es prácticamente lo de losa plana, y pues seguimos con la siguiente. Bueno, la losa es una losa maciza. La losa maciza constituye una sección continua de concreto armado sin huecos, utilizada en edificios con claros grandes y cargas muy pesadas. Un ejemplo podríamos decir que es un estacionamiento de varios niveles. El proceso constructivo es, el primer paso es el cimbrado. El segundo paso es el armado de acero y colocarlo en el lugar como podemos verlo acá, junto con la instalación de luces o de agua. El tercer paso es el vaciado del concreto. El cuarto paso es el vibrado, el cuarto paso es el vibrado energético.
El quinto paso es el desimbrado, pero antes del desimbrado también lleva un curado y después del desimbrado es el curado. Seguimos con la siguiente. La losa prefabricada. La losa prefabricada se produce en fábricas y se monta en el sitio, dependiendo en dónde se vaya a colocar, ofreciendo una solución rápida y eficiente para la construcción de edificios y también para un costo menor. El proceso constructivo es el cimbrado, como toda losa. El segundo paso es la colocación de viguetas que son estas que están sujetas para que podemos decir que los bloques no se muevan. El tercer paso es en ese mismo paso también se colocan las instalaciones de luz y agua. El tercer paso es el vaciado de concreto. El cuarto paso es un vibrado energético y conjunto con el curado. Y el último paso es el desimbrado. Sí. La rosa reticular. La rosa reticular se compone de una red de vigas y varillas que trabajan en colaboración ofreciendo rigidez y resistencia. Se utiliza en edificios con claros pequeños y cargas moderadas. El proceso constructivo es igual que el anterior. Como podemos ver, hay varios, podemos decir que son cuadrados pequeños para así. Se me fue la onda. Sí, va bien. Bueno, el primer paso es la instalación de la cimbra. El segundo paso es la colocación de casetones. Esto se le llama casetones. El tercer paso es el colocado del concreto. El cuarto paso es el vibrado, un vibrado energético, como todo. Ese vibrado energético es para todo tipo de losas. El quinto paso es el desimbrado y el sexto paso es el curado, perdón. Dale, siguiente. Losa aligerada de higuera y bovedilla. Esta losa es muy diferente a las demás losas porque es una losa autosoportable, eliminando la cimbra de contacto y requiere un apuntalamiento sobre el centro de los claros, o sea que abajo de la losa, en medio de los claros, lleva un apuntalamiento para soportar cuando coloquemos el concreto. El proceso constructivo es el cimbrado, como todo tipo de losa. El segundo paso es la colocación de las vigas principales, que si podemos observar son estas. Esas son las vigas principales. Y después el tercer paso es colocar las bovedillas. Las bovedillas son esas que se encuentran en medio de las vigas. El cuarto paso, perdón, es arriba de todo esto se coloca una malla electrosoldada para tener una mayor resistencia. El quinto paso es el vaciado del concreto. El sexto paso es el vibrado energético, y después del vibrado viene un curado, y el último paso es el desimbrado. El siguiente. La última losa que encontramos es una losa aligerada con ladrillos huecos. La losa aligerada con ladrillos huecos se utiliza en edificaciones residenciales y comerciales, ofreciendo una superficie plana y reduciendo el peso. Esta losa muy comúnmente se utiliza en plazas comerciales o en casas residenciales. El proceso constructivo es el mismo que la losa aligerada de la anterior. Igual elimina
es autosoportable también, elimina la siembra de contacto y requiere un apuntalamiento sobre el centro de los claros. Es igual que la anterior losa, que requiere apuntalamientos en medio de los claros. El proceso constructivo también es, el primer paso es el cimbrado. El segundo paso es la colocación de las vigas principales. De las vigas principales que podemos ver, también en medio de esas vigas va que es la instalación eléctrica o de agua, si son de varios niveles. El tercer paso es colocar las bovedillas, que como se los dije son estas que están en medio. El cuarto paso se coloca una malla electrosoldada arriba de las vigas principales y de las bovedillas para tener un mejor soporte. El quinto paso es el vaciado de concreto, sobre la losa. El sexto paso es el vibrado energético. El sexto paso es el curado y el último paso es el descimbrado. Como una vez de conclusión de las losas, podemos decir que hay 6 tipos de losas, que las últimas 2 losas que le podríamos decir es más comúnmente para centros comerciales y residenciales. La losa, y hay otros tipos de losas más comunes, pero estas son las que encontramos, y para edificaciones de concreto, que lleva edificaciones de concreto reforzado en losas. Bueno, continuamos con lo que son las losas nervadas. Las losas nervadas, continuamos con la sección que son las losas aligeradas. ¿Aligeradas estas en qué sentido? Bueno, estas losas se caracterizan por ser nervadas, su nombre asemeja a los nombres de nervios. Por así decir, estas vigas que atraviesan en toda esta losa genera el soporte estructural para estas losas. Esto que nos permite que el espesor de nuestra losa sea muchísimo menor. Entonces eso genera un menor uso de concreto. Entonces, en cada tipo de losas va a variar según el análisis estructural que indique la altura del peralte de estas vigas. Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso constructivo? Principalmente ya deben de estar las columnas fabricadas. Posterior a ello, pues ya se hace principalmente el cimbrado. El cimbrado, que tiene de diferente, el cimbrado se genera un cimbrado priorizando las vigas que van a soportar la losa y poniendo una tabla entre esas vigas que va a soportar el último tramo de losa. Esto es un poco más laborioso a la hora de elaborar las cimbras, pero pues genera este espacio mismamente, que es el que va a aligerar nuestra estructura. Entonces se hace el cimbrado correcto y correspondiente para permitir el paso de las vigas y el armado del acero, que sería el habilitado de acero en todos ellos, respetando sus respectivos dobleces, cortes y empalmes necesarios que se requieran, ya que a veces es una sección muy amplia. Por lo general estas losas, como los vemos por ejemplo en la imagen, vemos que es una losa en un claro bastante extenso. Mismamente esto es permitido, ya que es una viga bastante ligera con respecto, y tenemos el apoyo de todas estas vigas que generan el soporte de este elemento. Entonces, posterior a ellos, después del habilitado de acero, se hace el vertido del concreto. Esto debe de tener un revenimiento mayor, como si fuera un vertido de unas vigas, ya que recordemos que estamos hablando de vigas. Entonces, ¿esto que va a provocar? Que nuestro vibrado, en dado caso, sea un vibrado normal, no tan energético, para evitar disgregación del material. Posterior a ello, esperamos al secado de 24 horas del concreto. Durante esas 24 horas se requiere el curado del mismo para evitar agrietamientos en un futuro.
posterior a esto, a los 7 días, se realiza el desimbrado de la estructura y posterior curado a la misma para asegurar su correcto endurecimiento. Siguiente, y ya empezamos a hablar con respecto y directamente de las vigas. Esta es una pequeña representación recordando sobre lo que es su cimbra, que hablamos sobre el cabezal, el pie derecho, tenemos las T's, una trompunta, largueros, tabla de ligereza, costados, barrotes y el fondo. Bueno, una vez recordado un poquito sobre las cimbras, continuamos en la siguiente viga, que es la viga peraltada. Las vigas peraltadas, su principal característica es que son vigas las cuales sus peraltes son muchísimo mayores a las que son su base. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que su inercia es muchísimo mayor y eso mismo, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar que el elemento soporte muchísimas cargas que una viga con un peralte menor a ellas. Entonces, esto que nos va a permitir, con un mayor momento de inercia, nos va a permitir una resistencia mayor a la flexocompresión. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a claros y a elementos estructurales que sean muy pesados y poder soportar losas, sobre todo, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, las losas macizas son elementos estructurales muy pesados. Entonces, esto se soluciona con vigas peraltadas. Por lo general, estas vigas, en lo que son losas, se sobresalen del tamaño de las losas. Sin embargo, también puede ser sobre muro, que no necesariamente estén embebidos dentro de la losa. Entonces, esa es la diferencia con las vigas T, que bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre ellas. Su proceso constructivo, de igual manera, debe haber un muro, o pues ya debe estar cimbrada la parte de lo que es la losa, si en dado caso está colocado sobre losa o embebido dentro de la losa, y sobre él se tiende el acero, se hace el habilitado de acero, respetando los anclajes dentro de ellos y pues creando también pues los estribos dentro de ella, respetando sus anclajes a 135 grados, lo cual también debe ser un doblez, debe ser en cada varilla consecutivamente. Si empieza en esta, después continúa en esta, en la siguiente, generando un círculo, por así decir. Entonces, una vez a ello, se realiza su cimbrado del elemento que es la viga peraltada, se vierte nuevamente el concreto, se hace el vibrado con un vibrado normal, al tener un revestimiento de 8 a 12 centímetros, si no mal recuerdo. Después del vibrado o varillado más energético, si en dado caso se hace por medios manuales, se permite el endurecimiento del elemento, cuidando el curado. Se realiza el curado y una vez endurecido el elemento estructural, se desimbra la estructura. Se desimbra y se continúa con el curado. El siguiente, por favor. Las vigas chapas, su característica es que su base es menor a su peralte. En este caso tenemos el ejemplo de una base de 25, sin embargo un peralte de 20. Eso por lo general están embebidas dentro de las losas y pues su principal diferencia es de igual manera el cimbrado. Entonces, nuevamente debe de estar ya cimbrado el hecho de la losa. Una vez la losa sea cimbrada, se realiza la habilitación del acero y pues se declara en qué secciones se va a realizar el habilitado de la viga. Entonces, la viga se hace el vertido del concreto, y este concreto es monolítico con completamente toda la losa. Entonces, la losa
tiende a ser un mismo elemento estructural, solamente dividido por lo que son su armado de varilla, que por lo general es lo que cambia. Nuevamente se realiza el curado correspondiente, se descimbra la estructura y se continúa con un curado para evitar agrietamientos. Siguiente, por favor, y vamos con lo que son las vigas en sección en T. Estas vigas sí forzosamente se realizan lo que son deben de estar embebidas dentro de lo que son las losas, al igual que son las vigas en L, que son prácticamente los mismos elementos, únicamente que su sección cambia, no hay una continuidad de losas sobre aquel lado. Entonces, mismo procedimiento, se simbra el elemento, se realiza el habilitado del acero. Posterior a ello se vierte el concreto, se hace el vibrado normal o emparillado energético, en lo que es para evitar burbujas dentro de lo que es el concreto. Se cura el elemento, se desimbra y se mantiene curando consecutivamente para evitar futuras grietas. Esto sería todo de nuestra parte. Recalcar sobre todo que los procesos constructivos son muy importantes para asegurar que la resistencia de todos nuestros elementos que fueron previamente calculados obtengan la resistencia esperada para evitar fallos a futuros. Muchísimas gracias.